Así es, no se pudo, pero esta vez sí se pudo. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición del 30 Te Ayuda, correspondiente hoy día 3 de abril. Bien. Me cambiaron del escenario y estaba mirando para otro lado. Ya, para allá es la cosa. Ya acomodo mejor. No, me perdí en serio, porque habitualmente estaba al otro lado. Ya, me perdí. Si ustedes ya saben que lo bajarón no me lo va a quitar nadie, menos a esta altura de la vida. Partamos de nuevo, entonces bienvenidos a una nueva edición de El 30 Te Ayuda, correspondiente hoy día, miércoles 3 de abril. En el día de ayer se conmemoró a nivel nacional e internacional el día que se ha definido como concienciación, difícil la palabra, concienciación del autismo. La verdad es que justamente siguiendo esta información y cómo se lleva a cabo esta actividad, llegamos hasta Villa Alegre y nos encontramos con dos actividades diferentes. Una que podríamos decir que es un poquito más tradicional, el típico acto, y otra que se desarrolló por la agrupación Te Apoyo Villa Alegre en el CEFAM comunal. La verdad es que fue una experiencia bastante fuerte porque, como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra. Y tratar de entender lo que siente una persona con TEA es fuerte. Nos sometieron, voluntariamente por supuesto, a un experimento, a una prueba. Nos pusieron en una cabina preparada para este efecto con luces, ampolletas bastante fuertes, que estaban encendiéndose y apagándose de manera constante, de forma simultánea, un par de audífonos de esos mismos que usamos para escuchar música, pero con una serie de sonidos todos al mismo volumen. No recuerdo haber escuchado ruidos de motores, gente hablando, bocinazos, hasta un perro ladrando. Aguanté 15 segundos. Así de corto. Claro, no estoy acostumbrado a eso, pero sin embargo es la realidad que viven muchas personas que están afectados por el autismo o TEA. Y para hablar un poquito de cómo se llega a esta iniciativa y cómo ha ido creciendo en Villa Alegre, tenemos la presencia de Mixi Bueno, que es fundadora de Te Apoyo Villa Alegre, agrupación que nació hace unos 3 años, 4 años, 5. Este año cumplimos 3. Este año cumplen 3 y de su actual presidente interino me dijo Ricardo Herrera. Gracias por acompañarnos, gracias por venir a contarnos un poco de este mundo que se viste de azul. No sé por qué eligieron ese color, pero el que los identifica. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Jacob. Buenas tardes. Gracias por la invitación. En realidad agradecemos mucho que se den este tipo de instancias para poder conversar un poco más de autismo. Bueno, a Mixi la conocí y nos estábamos riendo porque le decía, oye, pues si yo no te conocía así personalmente, entre comillas, porque la última vez que te vi estábamos con mascarillas. Me dice, no, si lo hemos visto antes, después. Capaz que sea así, pero yo juraba que no. La recordaba simplemente con mascarilla cuando hace como 3 años aproximadamente, cuando comenzaron a formarse en Villa Alegre. ¿Qué los llevó a juntarse y tratar de apoyarse entre todos? Porque básicamente el nombre dice Te Apoyo, o sea, tiene en juego palabras, pero tiene también un sentido bien amplio, sobre todo que una condición que, a pesar de que los primeros antecedentes son del año 1947 en Estados Unidos, al final estábamos todos más que colgados, porque a todo el mundo que le ha tocado dice no sabía qué hacer. Bueno, esta iniciativa partió por 3 mamás que en algún momento se juntaron y cada una obviamente tenía su experiencia y qué hacer en realidad en Villa Alegre. En Villa Alegre mucho no se escuchaba del autismo o del TEA que ahora se habla, entonces a través de las redes sociales nos pudimos como ir conociendo y llegamos al día en que nos juntamos, nos conocimos, contamos nuestra experiencia y empezamos a pensar en las familias que tienen niños con TEA en Villa Alegre. Empezamos obviamente a generar un Facebook por redes sociales, empezó a llegar gente, empezamos a hacer nuestra primera reunión donde llegaban muchos papás a la primera convocatoria y primeramente fue más que nada un momento de reunirnos como de contención,
de empezar a conocernos, a contar nuestras historias, nuestras experiencias, cómo habían sido. Las primeras reuniones eran un puro llanto, también de información y orientación, porque había mamás que tenían mucho más experiencia, entonces ellas trataban de contar cómo lo iban logrando ellas día a día con sus niños. Entonces también nos iba sirviendo a las que íbamos nuevitas en este tema. Oye, tú me dices que fueron 3 al principio, pero Sí. cuando ya se conformaron, pasó rápidamente de 3 a cuánto. A 45 familias. Y ya hoy en la actualidad deberíamos llevar más de 80 familias. Más de 80. Oye, ustedes de repente a lo mejor se habían visto, no sé, en el CEFAM, en alguna consulta médica, pero ninguno sabía que estaban por una situación parecida, que eran sus hijos. No, bueno, la otra niña fundadora es Pamela y Jocelyn. Jocelyn la ubicaban por un tema de colegio. Pero después, claro, por las redes sociales, como uno expone cosas, comparte cosas, entonces, claro, a uno le llamaba la atención que por qué ella... Es que es muy raro que alguien empaticen realmente con compartir cosas del TEA. Entonces, cuando ya alguien lo está viviendo es distinto porque te empiezan a preguntar o empiezan a ver como cosas en común, intereses también en común y como te digo, se dio, como dice la chica, se alinearon todas las cosas por ahí y nos juntamos. Tuvimos nuestra primera reunión y salieron muchas ideas, muchas cosas por querer lograr. Y como te digo, nuestra primera reunión donde llegaron muchos papás sin saber nada, que hasta el día de hoy hay mucha gente que cuando le dan tu diagnóstico no sabe qué hacer, no sabe, como se dice vulgarmente, para dónde va la micro, porque cuando te entregan tu diagnóstico es como que se te bloquea el mundo porque no sabes en realidad qué hacer, cómo lo vas a vivir. Y no todos tienen quizá la misma fortaleza, entonces entre papás uno se apoya, uno se siente que no está solo en este mundo y uno saca fuerza de donde no las tiene, con tu entorno también, que el entorno igual es importante. Muchos no porque se alejan, entonces, y uno empieza a luchar, a conocer, a buscar como qué le puedo entregar a mi hijo en realidad, más que la sociedad le puede entregar, porque hoy en día lo vivimos en el colegio, también teníamos mucho temor las que empezábamos con el tema del colegio, cómo iba a ser, porque habían papás con esa experiencia, porque un niño en el colegio y era muy traumático. Entonces las que veníamos recientes era muy temeroso llegar a esa instancia de que el niño iba a ir al colegio, cómo iba a ser. Claro, obviamente que no todas las experiencias son iguales, no todos los niños son iguales, pero siempre está el temor, siempre está el miedo, la incertidumbre, el cómo lo van a tratar. El que esté en la casa y aunque estés haciendo tus cosas diarias, estás pensando en cómo estará, quién estará jugando con él, cómo lo estarán tratando. No es que sea uno obsesiva o cariñosa con tu hijo, sino que el trato igual que en esta sociedad tan cruel que estamos, tan individualista, tan, no sé, maltratadora, por decirlo así, que si no empezamos a inculcar desde pequeños a los niños por el respeto al otro, yo creo que mucho no vamos a avanzar. Ricardo, Mixi dijo, se te para el mundo. Mi consulta es, ¿se te para el mundo o se te viene el mundo encima cuando te entregan el diagnóstico TEA? Un poco de las dos. En realidad, como papá, uno, cuando ya le dan la noticia de que va a ser papá, empieza de manera involuntaria, por decirlo así, a poder pensar o imaginar cómo va a ser tu vida con tu hijo. Y te imaginas, no sé, si es hombre a lo mejor o niña, le va a gustar la pelota, vamos a salir a andar en bicicleta, vamos a hacer estas actividades. Sin embargo, nuestros niños tienen distintos intereses, distintas pasiones. Por ejemplo, en el caso de mi hijo no le gusta el fútbol, no le gusta andar en bicicleta, para él su mundo gira en torno a los dinosaurios. Entonces uno tiene que adaptarse a sus pasiones y en realidad tiene que dejar de lado lo que uno pensó que haría en el futuro con él, sino que ahora es apoyarlo y obviamente, como decía Mixi, tratar de ayudarlo en lo más que pueda para ser un niño dentro de una sociedad difícil y obviamente más adelante un adulto funcional dentro de sus posibilidades. Estudiaba un poquito para hacer la pega, cosa que tenemos que hacer todos los días porque obviamente no somos expertos en nada, sino que andamos hurgueteando de un lado a otro sin tener tal vez la mayor experticia, por lo tanto hay que recurrir a la información que uno encuentra disponible.
Y mencionaba que el primer caso de TEA corresponde a un diagnóstico que realizó un psiquiatra norteamericano de apellido Canne, no recuerdo exactamente, en el año 1947. Resultó ser una persona que vivió hasta los 86, 89 años y falleció. Vivió siempre en su localidad y fue funcionario bancario por 65 años. O sea, aquí voy con todo esto. El primer caso diagnosticado del mundo, con TEA. Tenía otro nombre, estaba en inglés, la traducción no la recuerdo exactamente bien. Todo este rodeo es para preguntarles, ¿un niño con TEA puede llegar a ser una persona que se desarrolle como cualquier cristiano en la vida? Sí, sí. Por supuesto. Sí, los niños con TEA son personas, entre comillas, normales, magníficas, porque ellos claramente tienen otros intereses y donde uno como papá tiene que potenciar esos intereses, pues donde está como la mayor fortaleza para que él pueda el día de mañana ser una persona autónoma, independiente y pueda creer también en él, porque quizás muchos de nuestros niños, si uno no lo está fortaleciendo, a lo mejor se puede quedar ahí un poco estancado con sus habilidades o intereses personales que pueda tener. Entonces uno igual tiene una tarea muy grande como papá, estar como empujando al niño. Y claro, o sea, hemos conocido gente ingeniera, psicólogo, entonces ellos no están limitados a nada en este mundo. Ellos tienen todas las herramientas necesarias como para poder ser cualquier persona el día de mañana profesional o quizás extraordinaria, como muchos casos. Entonces hay casos de gente muy famosa que es TEA. Mixi, o sea, es una condición que se puede, entre comillas, ir domando. Digo, domando, o sea, una presión bien de campo a medida que tú vas creciendo. Sí. O sea, no sé si domando, pero sí fortaleciendo, como te digo, en los intereses o la mayor fortaleza que ellos tengan, porque, por ejemplo, a mi hijo, no sé, pues le gustan las cosas retro, él ve como comerciales antiguos del Canal 13, de TVN, de esos del año de la pera. Entonces yo pienso que a lo mejor le va a gustar todo lo audiovisual o informática. O arqueólogo. Claro, entonces uno tiene que potenciarlo, o sea, no sé, pues comprarle cosas que a él le puedan gustar, hacer juegos que podamos como imaginarnos lo que él piensa que puede ser. Él busca mucho por Google, por internet, cosas así relacionadas como en eso. Entonces, puede ser quizá alguien famoso, no sé, pues, o sea, uno no aspira que el niño sea el mejor del mundo, pero sí que sea una persona que se pueda valer por sí sola. Yo creo que eso es lo que esperamos los papás. Ricardo, ¿cómo te diste cuenta que tu hijo, que es aficionado hoy día a los dinosaurios, tenía esta condición? ¿Qué les hizo a ustedes de repente? ¿Tirín, alarma, atención? En el caso, para hacer un breve entre paréntesis, depende mucho respecto al tema del autismo, cómo son nuestros niños, cómo son los niños en el futuro. Depende mucho de la ayuda que se les da tempranamente. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano, para así poder ayudarlos de manera temprana para que ellos puedan ser adultos funcionales dentro de sus posibilidades. Respecto a mi hijo, nos dimos cuenta porque al año más o menos él hablaba muchas palabras, hablaba bien, y de repente hubo un año y medio más o menos que no dijo ni una palabra, solamente sonidos. Entonces eso ya despertó en nosotros una alerta. Obviamente con sus controles nos decían que algo pasaba y empezamos a buscar ayuda. Justo llegó la pandemia, entonces fuimos al neurólogo, después no hubieron más atenciones y él recién hace 2 años y medio fue diagnosticado. Pero él desde los 2 años y medio está con terapia ocupacional. Entonces eso le ha ayudado mucho a poder desenvolverse y obviamente ayuda también a desmitificar un poco algunas cosas sobre el autismo, que nuestros niños, por ejemplo, no son sociables o que no miran a los ojos. Todo eso ayuda mucho, por ejemplo, las terapias que ellos reciben de manera temprana. No, sí, efectivamente me di cuenta que no todos son poco sociables. Hay unos que son demasiado sociables. Incluso me salió competencia el camino el otro día cuando andábamos en Villa Alegre. Sí.
el hijo de Randolfo Alarcón, que se puso al medio y le gustan las cámaras, le gusta hablar por el micrófono. De hecho, terminó siendo en el despacho. Exacto. Oye, lo que me llama la atención, si bien es cierto, esto no es una condición que se venga recién descubriendo en el siglo XXI. O sea, revisando, insisto, no soy ningún experto, simplemente apelé como siempre a San Google para tratar de no andar tan perdido en la vida. Si esto ya se conoce en la primera mitad del siglo XX, 1947, ¿por qué ahora se está dando tanto diagnóstico de TEA? ¿Se han hecho ustedes la pregunta, por qué está apareciendo tanto niño con TEA en estos tiempos? Todos los días aparecen Todos los días. alguna, por decirlo así, alguna teoría por qué hay tanto TEA hoy en día. Pero en realidad tiene que ver mucho también con el acceso a profesionales. Años atrás, adultos que hoy día son autistas y que no tenían acceso, a lo mejor, o no se conocía tanto sobre esta condición, no tenían acceso a este tipo de profesionales. Entonces después, con el tiempo, por decirlo así, se fue masificando el diagnóstico, se fue masificando o se fue conociendo más esta condición, y hizo que hubiera más acceso, más profesionales que se preocuparan de esto. Y eso ha hecho que más personas hoy día sea diagnosticada. No es que sea una moda como muchas personas lo dicen, sino que hay más acceso al diagnóstico, hay más profesionales que se preocupan, hay más ayuda, por decirlo así. Ahora una pregunta muy indiscreta, si quieren me pegan, pero que creo que viene al caso. Cuando hay niños que ya se les diagnostica con TEA, entiendo que no es nada extraño también hacerle los mismos exámenes a los padres, para saber si son, ya el antecedente ya viene de familia. En el caso tuyo, te hiciste ese examen, resultaste positivo o negativo, en el caso tuyo lo mismo. En el caso mío todavía no me lo hago. Ya. Sí hay que hacerlo. O sea, cuando uno ya interactúa con nuestro hijo, ve algunos rasgos que a lo mejor Que se repiten. pueden ser. No, mire, si estoy yo la misma, por eso te lo pregunto, porque me toca también hacerme el test. Exacto. Hay algunos rasgos que a lo mejor o cosas que uno se identifica más. En el caso de mi esposa es lo mismo. Entonces probablemente sea bueno hacer también un test. ¿Y en el caso tuyo, Mitzi? No, tampoco me lo he hecho. ¿Sabes por qué yo lo preguntaba? Porque ustedes son adultos, ya están acostumbrados a la vida. O sea, les hacía esa pregunta, pero a lo mejor ustedes se la han hecho a otras personas que están en una condición, porque la campaña de ustedes fue, ¿me pongo en sus zapatos o en tus zapatos? No me acuerdo. Algo así. Ponte en mis zapatos. ¿Ah? Ponte en mis zapatos. Ponte en mis zapatos. Y bien fuerte la cosa. Otras personas que son papás de niños con TEA, ellos crecieron a lo mejor sin diagnóstico, sin apoyo. O sea, ¿qué significó para ellos? Por eso les preguntaba si ustedes sabían si también tenían TEA o no, ya que sabemos que es una condición que se puede descubrir incluso cuando se es bastante adulto o viejo. No, yo en mi caso no lo hemos hecho ninguno de los dos. Sí, cuando hicieron el diagnóstico de Tomás, bueno, sometimos como una especie de pregunta, un test, pero no era para identificarnos a nosotros, sino que era para ayudar a diagnosticar a Tomás. Pero sí me gustaría hacerlo porque, como dice don Ricardo, uno igual empieza como a encontrar cosas muy similares al hijo. O sea, acá, por ejemplo, en mi caso, harto el tema de la frustración. Yo me frustro de repente mucho y cuando no logro controlar termino en llanto. No en un llanto exagerado, pero en llanto, cosa como que no tengo más opción y el llanto para mí es como el consuelo y todo. ¿Y en el caso tuyo, Ricardo? Es que en realidad... ¿Tienes algún recuerdo como que de repente coincidía con tu hijo, como decir, oye, pucha, yo pasé por esto, me dolió, lo superé, no sé cómo lo hice, pero estoy acá? Pero que ya sabéis que, o sea, en el fondo es camino recorrido, que me pasa a mí también, de repente me identifico, oye, ¿qué te pasa a mi hija si yo hacía esas mismas cosas? Claro, en realidad yo no recuerdo mucho, pero mi mamá me dice que hay muchas cosas que se parecen, que ve en mi hijo, que también las veía en mí. No digo que a lo mejor yo soy autista, pero a veces es bueno también salir de la duda y hacerse el test. Hay que parar un poco con el miedo, ¿no? Pero en realidad... ¿Y por qué te da miedo? No es que tenga miedo, sino que en realidad uno se preocupa de otras cosas. Entonces uno se enfoca en su hijo, en ayudarlo a él, y en realidad uno pasa, y es lo que le pasa a lo mejor a todos los papás,
de niños autistas que en realidad se dejan de lado y se enfocan solamente su fuerza y energía en su hijo. Chicos, ustedes que están tocando las cuerdas de la guitarra, son papás y como tal me imagino que están tratando de formar personas buenas. ¿Cómo saben ustedes cuando la reacción de los chicos no es una pataleta? Porque los niños cuando éramos niños éramos buenos para la pataleta. Sí. Pero hoy día, o sea, con todo esto del diagnóstico uno no sabe si es pataleta de maña o pataleta por otra cosa. ¿Cómo identifican ustedes, cómo hacen para que los chicos, estos mismos chicos, todos sabemos lo que es un niño, cuando fuimos niños somos re buenos para manipular? ¿Cómo se las arreglan para decirle, oye, no te aproveches del pánico? Mira, a mí me costó bastante diferenciar lo que era como, por ejemplo, las pataletas o que cayera en una manipulación. Entonces, por ejemplo, eso me ayudó bastante el tema de la terapia ocupacional, porque la terapia ocupacional trabajaba con Tomás y después trabajaba con nosotros. Entonces, obviamente nos ayudaban para poder reconocer todo eso, pataletas o frustraciones y todo eso. Entonces, por ejemplo, Tomás avanzó mucho con las terapias. Hoy en día no le dan mayores crisis, son muy leves las crisis que le dan a Tomás. Entonces, se las sabemos manejar muy bien. Pero antes, por ejemplo, cuando yo le hacía cambios de rutina, por ejemplo, yo salía de mi trabajo para irnos a terapia o a tomar el metro, en ese tiempo vivíamos en Santiago, entonces nosotros salíamos del hospital y yo, por ejemplo, caminábamos por una plaza. Yo a los 2 días lo cambiaba, no me iba por la plaza y nos íbamos por otro lado y él se me paraba fuera del hospital y no quería avanzar, se me tiraba al suelo y uno, claro, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y como íbamos conociendo este mundo, yo obviamente uno quería agarrarlo del brazo y tomarlo, darle una palma en el trasero, irse. Pero tenéis todo un mundo mirando, o sea, no sé, van pasando 4 personas, pero tú sientes que hay miles de ojos mirándote en qué puedes hacer y nadie te ayuda. Entonces yo viví esa experiencia y como te digo, gracias a todas estas terapias me pudieron ayudar para ir conociendo al Tommy y poder ir ayudándolo a que todas esas pataletas fueran bajando de intensidad. Y como te digo, hoy día Tomás tiene 8 años y gracias a Dios, o sea, que le dé una pataleta o que entremos en una crisis es muy bajo el nivel. Entonces sabemos cómo de repente buscar también la instancia como para no que él se sienta agobiado o se sienta sobreexplotado, porque cuando él se sienta así me empieza como a decir, ¿sabes qué? Mi cerebro va a estallar. Y ahí como que nosotros bajamos un poco la intensidad de lo que podemos estar haciendo. O sea, busca libertad también. Claro, y de repente igual lo dejo como ser también. Entonces, sin caer en la manipulación, los niños igual son inteligentes también. Saben con quién y con quién no. ¿A qué no? Entonces, ahí también hay un trabajo de papá. Entonces, nosotros con Jonathan lo conversamos mucho, que es mi pareja, que él trabaja en Santiago y llega los fines de semana. Entonces, llega el fin de semana, entonces como regaloneo 100%. Pero ahí empezamos a conversar, mira, hagamos esto, estudiemos, no le cambies la rutina que yo tengo en toda la semana con él, porque si me lo desarma, también queda un poquito, no la amarra, pero sí se me empieza a descontrolar. Entonces pues vuelta de nuevo y esos trabajos, para uno que está constante con él, es súper agotador. Entonces uno termina así como, ya, o ¿quién me entiende? O necesito ayuda. O sea, que de repente la terapia no solamente para los niños, también para la familia. Sí. Y tiene que ver mucho también con el conocer a tu hijo. Sí. Por ejemplo, nuestros hijos son normales, o sea, solamente su cerebro recibe de diferentes formas la información. Oye, a propósito de eso, y ya terminando, porque me están avisando que tenemos que ir a pausa, ¿a quién se le ocurrió la idea? Fueron bien malos ustedes. Fueron bien malos la idea de la cabina, porque, oye, o sea, te digo, te da una cachetada, un trancazo ahí, medio. Sí. Refuerzo, o sea, que te pongan luces estroboscópicas. Ahora yo me acordé por qué era tan malo para la discoteca, porque en aquellos tiempos usaba las luces estroboscópicas, no sé si ahora existen. No, me mareaba, no me sentía cómodo. Y el ruido en forma simultánea, o sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo llegaron a hacer esa recreación de lo que es más o menos lo que siente una persona con TEA? En realidad fue una conversación que tuvimos con el directorio. Fue una conversación respecto a qué podríamos hacer este año. Siempre hablamos de marcha, siempre hablamos de manifestación y hacer ruido, por decirlo así, aunque sea paradójico. Pero en realidad lo que nosotros queríamos era que las personas entendieran realmente qué es el TEA o cómo se siente. Entonces, obviamente llegamos hasta eso. ¿Y cuál fue el resultado?
¿Cuál fue el resultado de la gente que se sometió al experimento? Increíble. En realidad, muchas personas empatizaron con lo que va a hacer un niño, con lo que siente un niño todo el día. Si al final es tener ese ruido, para nosotros fue 40 segundos, ese ruido y esas luces solamente en esos breves segundos, ellos lo multiplicaron por todo el día y por toda su vida prácticamente, cuando hay mucho estímulo para ellos. Entonces eso lo hizo también empatizar mucho más. Desesperante en verdad, porque quería decir una cosa por o sea, así que era media onda tortura la cosa. Se cumplió el objetivo. Sí, Se me cumple. imagino con los niños que son más severos. No, imagínate, te digo, yo aguanté como 20 segundos, ya dije, no, hasta aquí nomás, y fuera. Chicos, tenemos que despedirnos. Próxima reunión de ustedes, donde la gente que esté interesada en comunicarse, apoyar, aprender, o que necesite el apoyo de ustedes. Ya nosotros tenemos una reunión mensual, la próxima reunión ya es el 10 de abril, el lugar está por confirmar y pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Te Apoyo Villalegre, Facebook, en Instagram y en Facebook. Facebook Así e Instagram. que Ya. y ahí se comunican con nosotros les damos la información respecto a cómo pueden acercarse, no solamente a la gente de Villalegre, sino que también es como fundación, no es una organización comunitaria, pueden venir personas de San Javier, de Villalegre, Brazos abiertos. de Linares, de Hierbabuena, y obviamente estamos con los brazos abiertos para poder ayudar. Mixi Bueno y Ricardo Herrera, ellos son representantes, presidente interino. ¿Cómo es el caso de Guaidó? Presidente designado, algo así, no me acuerdo ya. Está algo así como Guaidó. Que todavía no se define la sí. cosa. Ya. Representantes de la agrupación Te Apoyo Villalegre, gracias por ilustrarnos un poquito de este mundo azul. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a una brevísima pausa, antes que me pegue mi Pepe Grillo que me está retando ya. Volvemos enseguida.